días, damas y caballeros de diferentes partes del mundo que nos acompañan en este 11º Congreso de Matemática Educativa COME 2022, que se realiza desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras, a cargo del Departamento de Ciencias Matemáticas. Este congreso se ha llevado a cabo desde el año 2012 y por tercer año consecutivo en su modalidad virtual. Hemos estado presentando una serie de actividades académicas que esperamos que sean de su agrado y estén llenando sus expectativas. Quiero darles la más cordial bienvenida al taller Aprendizaje basado en problemas ABP en modelos educativos por competencia, que será impartido por el doctor Pablo Kierjesny Robate de la hermana República del Paraguay. Es un placer tenerle con nosotros. El Congreso, para poder iniciarlo, deben de seguir algunas indicaciones. Por favor, mantengan silenciado su micrófono y desactivado su video. Y cualquier pregunta o comentario que quieran hacerle al doctor, por favor, háganlo a través del chat. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Para conocer un poco más al doctor Pablo Kierjesny Robate de Paraguay, me leeré un poco su resumen de su hoja de vida. El doctor Robate es docente de profesión desde el año 1992. Es técnico en mecánica industrial, es licenciado en matemática, máster en investigación con énfasis en ciencias sociales, magíster en educación, magíster en didáctica de las ciencias, es doctor en educación, especialista en educación matemática infantil y en estadística aplicada en investigaciones. En la actualidad, el doctor realiza actividades docentes en el nivel superior. Estas actividades están desarrolladas con los niveles de grado y posgrado en las distintas áreas como matemática, metodología de investigación, elaboración de proyectos de investigación y asesoría de investigaciones. Sin más preámbulo, cedo la palabra entonces al doctor Pablo Kierjesny Robate, no sin antes agradecerle por este taller. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amable. Si me permiten voy a compartir, creo que lo están viendo ahora. Muy buenos días a todos, muy buen día a todos. Es un placer inmenso para mí compartir este espacio, después de escuchar tan bella música, ¿verdad?, que alegra el corazón. Es un placer inmenso presentar a toda esta comunidad educativa y creo que es un tema que nos concierne a todos los latinoamericanos y creo que en todo el mundo. El aprendizaje basado en problemas, en modelos educativos por competencia. Y voy a tocar algunos aspectos que tienen que ver con nuestra realidad regional. Como todos ya sabemos, en nuestra región de países de habla hispana, tenemos serios problemas en cuanto a conseguir competencias en los estudiantes. Entonces es un tema que probablemente es de mucho interés, no solamente de la comunidad, no solamente de las personas, digamos, corrientes que tienen que hacer uso del conocimiento que tienen y que adquieren en las escuelas, colegios o universidades, sino que es un problema que atañe a toda la comunidad educativa, en todos los niveles, independientemente del nivel que sea. Y por allí de repente, si el comentario se sesga hacia los niveles básicos, bueno, es porque tengo esa tendencia y ese amor propio hacia la educación de los primeros niveles, y esa educación básica tan necesaria y tan requerida en los siguientes niveles educativos, y no solamente en los niveles educativos, sino en las decisiones, en el comportamiento, en las actitudes de la vida cotidiana. Que básicamente, si bien nosotros entendemos una situación problemática como un problema, ¿verdad?,
muchas veces es una simple situación de decisión, nada más, de tomar decisiones. Y la matemática nos ofrece unas herramientas, pero por demás interesantes, por demás importantes, no solamente en el proceso, digamos, de cálculo, no solamente en el proceso de obtención de resultados, no solamente en el proceso de resolución de problemas matemáticos, sino que eso contribuye de manera significativa en un pensamiento lógico, en un pensamiento creativo, en un pensamiento analítico, un pensamiento con una perspectiva mucho más amplia, y eso es lo que nos ofrece las matemáticas, muy acompañada justamente por el área de lo que es la lectoescritura. O sea, las ciencias matemáticas son un pilar fundamental para él, ¿verdad? Creo que en todas las transformaciones educativas que han sufrido y que están sufriendo hoy en día, o que se están dando hoy en día en cada uno de los países de la región, tienen que ver con un enfoque tal vez un poco diferente en encarar el modelo de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con el modelo educativo de cada uno de los países. Eso es algo que en cierta forma se da en casi todos los países. ¿Qué es un currículum educativo? Y de hecho que el currículum educativo es el pilar fundamental de todo sistema educativo. Ese sistema educativo que de repente tiene que responder a cada una de las necesidades, a cada una de las necesidades no solamente cognitivas, sino que también esas necesidades laborales y esas necesidades de la comunidad que tiene que ver con desarrollo social, con desarrollo económico y desarrollo como humano. Es decir, alcanzar esa trascendencia como humano. Y eso no se puede lograr sin unos parámetros o de repente unas actividades que estén dentro de unos parámetros que tiene que ver con una educación centrada en el ser humano, ¿sí? No solamente en el saber hacer, no solamente en de repente tomar decisiones, sino también el ser, el saber ser. Eso es algo fundamental. Por eso es que la UNESCO, en cierta forma, dice que el currículum son todas esas experiencias, actividades materiales, ¿sí? Métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. Creo que todos van a coincidir conmigo que los fines de la educación tienen que ver justamente con lo comentado respecto a lo que es la sabiduría, el aspecto del saber, pero no solamente eso, sino también el ser. Tiene tres componentes principales: el contenido, la planificación y la realidad interactiva, ¿no? Es decir, ese currículum tiene que responder a una realidad del sistema, a una realidad de la comunidad, a una realidad país, ¿sí? Y si también tiene que responder a una realidad regional y global, porque hoy en día se enseña no solamente para que el individuo interactúe y se apropie básicamente o se comprometa con su entorno inmediato. Hoy en día la globalidad no nos permite ser, digamos, tan centrados en nuestros entornos muy, muy, muy cercanos, sino que tiene que tener capacidad de relacionamiento con el exterior. Ese es el caso, por ejemplo, de la gran importancia que se tiene en cuanto a manejo de idiomas y en cuanto a manejo de un lenguaje, digamos, de cómo se mueve en realidad el mundo, ¿sí? Por eso es que muchas de las premisas que incluso la UNESCO maneja es aprender para el mundo, aprender para desarrollarse y para ser parte de un mundo globalizado, ¿sí? Eso es así. No hay
No hay otra alternativa que seguir ese ritmo. ¿Por qué? Porque es un paradigma que está instalado y es un modelo que se está instalando. Las dimensiones del enfoque curricular, y esto es lo que hace el ERCE. ¿Por qué tomo en cuenta este aspecto y la última evaluación regional que lo hace justamente el ERCE, y que tiene unos resultados no muy auspiciosos para nuestra región? Es algo que deberíamos de reflexionar seguramente, ¿verdad? Pero dentro de ese análisis que hace el ERCE, uno de los aspectos de análisis tienen que ver con el currículum. Y ese análisis curricular que ha hecho el ERCE no solamente habla de evaluaciones y las competencias que desarrollan los niños y jóvenes, o los niños en matemáticas, en ciencias o en lengua, ¿sí? Sino que también hace un análisis curricular. El currículum, lógicamente, es fundamental. Entender el currículum es esencial, ¿sí? Por lo tanto, en este caso particular, toma tres dimensiones básicas, que es la disciplina, los aspectos pedagógicos y el aspecto evaluativo, ¿sí? Son tres ejes principales que se tiene en cuenta para poder hacer en este caso, para los aspectos que han tomado en cuenta para hacer el análisis curricular. Esto se ha hecho en el 2019, si ustedes lo recuerdan, fueron unos resultados que algunos países mantuvieron sus estándares, bajos por cierto, ¿verdad? Pero al menos lo mantuvieron. En otros casos, otros países bajaron los niveles de capacidades, ¿verdad? En las capacidades, y otros mejoraron levemente, ¿sí? Entonces, por allí Brasil, por allí Chile está manteniendo, Perú, que ha mejorado levemente, luego se estanca de vuelta, ¿verdad? Porque es un estudio comparativo también con versiones de evaluación anterior, ¿sí? Entonces, simplemente para entender un poco después la lógica del análisis, estos son los tres aspectos que se tuvieron en cuenta para hacer el análisis. Esto está en el documento del ERCE 2019 en cuanto a lo que es el enfoque curricular por países. Bien, esta es una figura que nos muestra desde la perspectiva del análisis curricular, y he tomado el caso de Honduras, aunque casi todos los países tienen más o menos por allí la misma distribución, dentro de lo que es el contenido de cada una de las áreas que toma. Y en este caso, el área de matemáticas, para tercer grado y sexto grado, fíjense que números y operaciones se distribuye de una manera no tan, digamos, equitativa con respecto a tercero y sexto grado. En sexto grado hay más porcentaje de las operaciones con números, evidentemente, es muy probable que eso es lo que ocurra. Magnitudes y medidas, que están más o menos en la misma proporción. Por allí geometría disminuye en sexto grado, ¿sí? Y hasta el tercer grado sí hay un poquito más de geometría. Y hay un aspecto muy importante que probablemente nosotros no lo tomemos en cuenta, pero estadística y probabilidad casi en todos los países tiene un nivel, digamos, de, en cuanto a la proporción dentro de los contenidos, estadística y probabilidad es muy bajo, ¿verdad? Y hay otro punto que llama la atención, son los patrones y álgebra, que prácticamente, y fíjense que el promedio de América Latina y el Caribe básicamente es el mismo. No hay, pero sí llama la atención cómo en Honduras no se tienen en cuenta patrones y álgebra, cuando en realidad probablemente tal vez exista dentro de los contenidos, pero tal vez no están explícitos como tales, o tal vez se desarrolla dentro de las aulas patrones y álgebra, pero porque nosotros entendemos generalmente a partir
el álgebra empezamos a entender a partir del tercer ciclo. Entonces, que son los ciclos superiores, digamos, ¿sí? Entonces, y nivel medio. Sin embargo, por lo general hay que encarar el álgebra ya desde los niveles básicos. Es decir, hay opciones y hay actividades que se desarrollan, que se pueden desarrollar en niveles iniciales incorporando álgebra. Lo mismo ocurre con estadística y probabilidad, y fíjense, el caso de la estadística y probabilidad, nosotros finalmente cuando en la edad adulta, o al menos cuando egresamos de alguna universidad o egresamos de la educación básica superior, ya tendríamos que tener ciertas capacidades en cuanto a toma de decisiones. Y estadística y probabilidad es lo que nos permite justamente hacer eso. Estadística y probabilidad es toma de decisiones. Entonces, incorporar estadística y probabilidad es fundamental dentro del esquema de los contenidos que se tienen en cuenta en un enfoque curricular. Pero no solamente eso, los enfoques curriculares deberían de ser en forma de espiral, ¿sí? Es decir, todos los temas se vuelven a tocar con una profundidad diferente, ¿sí? Esto es solamente para entender un poco cómo se distribuyen los contenidos dentro del currículo, que me parece que por allí es importante verlo, ¿sí? Ahora bien, dentro de la dimensión pedagógica aparece, en la mayoría de los casos, reitero, aparece la dimensión pedagógica, es decir, cómo se enseña esa disciplina. Hablando, digamos, rápidamente y en un término más entendible, esa dimensión pedagógica, digo más entendible porque a veces se confunde la dimensión pedagógica con con el enfoque tal vez por allí en cuanto a la didáctica, la manera en que encaramos los contenidos, qué entendemos por resolución de problemas, qué es un ejercicio, cuál es la diferencia entre ejercicio y un problema, qué es lo que ocurre, cómo encarar un tema determinado por enfoque de resolución de problemas. A veces ese tipo de concepciones no está bien definida mentalmente en el plantel docente o en los profesores. Luego la dimensión evaluativa, que sí, lógicamente generalmente tiene unas dimensiones, o al menos tiene unos tipos de evaluación bien clarificados y probablemente ustedes se identifiquen con ello porque siempre hacen o siempre se hace una evaluación diagnóstica, una formativa, y siempre están las sumativas, Pero en otro sentido, a veces hacemos muy poca autoevaluación, hacemos muy poca coevaluación dentro de las salas de clase, y eso también es algo que probablemente hay que atender, ¿sí? Dada justamente las nuevas formas de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Bien, probablemente casi todos los países han sufrido, o mejor dicho, han hecho una transformación educativa justamente porque los resultados no son buenos. En la década del 70, el enfoque, probablemente, el enfoque o la manera en que nosotros entendíamos el constructivismo no era como tal, sino que más bien era conductista, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿sí? Que han sufrido en sus sistemas de gobiernos tal vez no quiero entrar mucho en detalle en eso, pero de repente las dictaduras o los sistemas de gobierno motivaban una especie de modelo educativo diferente al que nosotros probablemente hoy estamos acostumbrados.
¿Por qué? Porque está más controlado, está más direccionado hacia hacia un tipo, digamos, de sistema educativo o de enfoque educativo, ¿verdad? Pero aún así, se han logrado muy buenos resultados digamos, en sistemas aplicados con esa metodología, ¿verdad? El método conductista no precisamente es malo. De hecho que el modelo conductista en ciertos momentos hasta puede resultar mucho más práctico que un modelo constructivista. Pero sí, por allí se puede notar, incluso en algunos informes, aparecen que los modelos educativos están más bien basados o centrados en el conocimiento del docente y no precisamente en las experiencias y los conocimientos que tienen los alumnos como base. Generalmente ocurre eso, es decir, el docente básicamente está direccionando la manera en cómo resolver a lo mejor un problema y no darle esa apertura que le permita enfocar un problema o tratar un problema desde diferentes perspectivas o un enfoque un poco más holístico. Eso es algo que ocurre en casi todas las salas de Latinoamérica, eso ocurre, ¿sí? Salvo, lógicamente, excepciones, ¿sí? Entonces, Honduras, en cierta forma, disculpen que hay personas que están hay profesores presentes que están que son de otros países, pero no todos los países pudieron acceder a orientaciones curriculares y materiales, como por ejemplo el caso del sistema japonés. Por allí hay países que implementan el método Singapur, como el caso de Chile, y el método Singapur tiene una concepción tal vez un poco diferente a un sistema tradicional. Está basado en el enfoque por competencia, lógicamente, pero tiene una fuerte base de enfoque por resolución de problemas desde los primeros niveles. Con el sistema japonés ocurre lo mismo. Y Honduras, lógicamente, ha tenido ese aporte filosófico, porque sí hay un aporte muy importante de la filosofía japonesa en la educación de Honduras hoy día. Paraguay también tiene el mismo, la misma característica, incluso hoy el modelo educativo que se implementa, en realidad, hablar de modelo educativo tal vez es un poco muy amplio, ¿verdad? Pero ese modelo probablemente no está muy bien entendido, pero sí se aplica lo que es MAPARA, que es Matemáticas para Paraguay, que se está implementando ahora hasta el tercer ciclo y que está justamente, tiene una base muy fuerte de una filosofía del sistema japonés. Y que tiene que ver justamente con resolución de problemas, ¿sí? Y eso es justamente lo que estábamos comentando al principio, los pilares de la educación. La UNESCO en casi todos los presenta estos pilares y en casi todos los currículos aparecen estos pilares que tienen que ver con aprender a conocer, con aprender a hacer, aprender a vivir juntos, la convivencia, que tanto nos cuesta, parece, hoy en día a nivel mundial. Y probablemente los elementos económicos y los factores económicos hacen de que pareciéramos que la humanidad de repente depende solamente de eso. Es un poco complicado, ¿no? Aprender a hacer, aprender a emprender, es decir, hay que ser creativo, pero hay un aspecto que es muy importante hoy en día, el aprender a aprender. El enseñar a un alumno a aprender no es una tarea muy fácil. Esa es una tarea complicada, difícil, que precisa, digamos, de una atención muy particular, ¿sí? Y esa atención particular tiene que ver con la manera en que piensan los niños
hoy día. La manera en que razonan los niños hoy día, las perspectivas que tienen respecto al mundo, del entorno, lo que esperan de nosotros como profesores, lo que esperan de la sociedad, lo que esperan de nuestros líderes. Y ese es un aspecto que probablemente nuestras escuelas no lo están atendiendo. Es muy probable que también depende de nosotros, la formación de líderes, la formación, identificar a lo mejor por allí de repente alumnos que tienen esa capacidad de liderazgo. Entonces esto pareciera que es muy teórico, pero es algo fundamental para poder entender lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es nuestro tema central. Dentro de las competencias, esto es una competencia genérica de matemáticas que lo sostiene el currículum paraguayo y que hoy está en una especie de transformación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lógico, el Estado busca resultados, el sistema busca resultados y busca resultados positivos, busca que las evaluaciones estandarizadas repunten. Y sin embargo, el caso de Paraguay es muy claro, ¿verdad? Está por debajo de la media de la región, y la media de la región no llega al 60%. Imagínense. Entonces, es un problema, más allá de la manera en que se implementan los modelos evaluativos o las evaluaciones estandarizadas, pero más allá de eso, probablemente tal vez no le enseñemos nosotros a dar esos exámenes estandarizados. Lo que pasa es que los estándares estandarizados, ¿a qué apuntan? Apuntan a resolución de problemas. Y tal vez nosotros no le estamos enseñando a resolver problemas. O nuestras evaluaciones son, tal vez, muy de aplicación de algoritmos, o tal vez son muy de resolución de ejercicios, y no precisamente la resolución o un enfoque por resolución de problemas. Tal vez habríamos que echarle una mirada a eso también. ¿Sí? Bien. Entonces, Edgar Morin, en Los 7 Saberes habla justamente de los individuos y los paradigmas inscritos culturalmente en ellos. Es lógico pensar de que cada país, cada región, y principalmente cada región de cada país, tiene paradigmas instalados, tiene una cultura propia y se mueve en esos paradigmas, se mueve en el entorno de esos paradigmas. Entonces necesitamos que se cristalicen y se enraice un paradigma que conocen, que piensen y actúan, según permita el conocimiento complejo. Eso nos lleva al contexto. Y el contexto del conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Eso es algo claro. En ese sentido, Godino, ¿verdad? Que es un investigador, probablemente lo conocen, ¿sí? Es un investigador español, habla justamente de un enfoque dentro del modelo educativo y habla justamente del enfoque ontosemiótico. ¿Sí? Entonces, al tratar un poco de entender lo que es el enfoque ontosemiótico, tiene que ver justamente con tomar en cuenta el contexto, tomar en cuenta las vivencias, tomar en cuenta las experiencias que tienen cada uno de nuestros estudiantes en el entorno. ¿Eso es para qué? Por algo muy simple. Van a comprender mucho mejor si encaramos situaciones del contexto. ¿Por qué? Porque son capaces de imaginar esa situación en particular. ¿Por qué? Porque la tienen empoderada probablemente. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando tocamos temas que están, digamos, fuera del contexto o del conocimiento de nuestros estudiantes, eso se complica. Y ahí es donde también aparecen, lógicamente, la lengua materna y que es un aspecto cultural, ¿verdad? Y la lengua que están manejando nuestros estudiantes, que en nuestra región tenemos una diversidad tremenda y que es necesario que se respete lógicamente, ¿sí? Incluso la UNESCO está muy preocupada por eso, en respetar la lengua materna. Nosotros en Paraguay aquí tenemos esas situaciones, de repente niños que
piensan en el idioma guaraní y probablemente muchas de sus alumnos en cada una de sus regiones también lo hacen de esa manera. No piensan en español, sino que piensan en su lengua materna. Entonces, lo que tienen que hacer normalmente es hacer una traducción de aquello que lo que le estamos presentando, ¿sí? Y tratar de esa manera, bueno, llevarlo a su lenguaje, ¿sí? Por eso es muy importante. Ahora, el conocimiento, ¿sí? Sí es muy importante porque en cuanto a lo que se refiere a la racionalidad y que tiene que ver con justamente lo que yo conozco, o respecto a lo que yo conozco, ¿sí? Y creo conocer, y lo que realmente significa, y lo que realmente es verdadero. Entonces hay un conocimiento siempre vulgar, que es perceptivo, que tiene que ver con el sentido común, que se transmite entre personas a personas, ¿sí? Que son, digamos, entendemos a los fenómenos de la naturaleza como hechos azarosos, que no lo podemos prever. Y fíjense que aquí es justamente lo que ocurre cuando sí tengo formación científica, sí puedo predecir, sí puedo saber qué va a ocurrir en los siguientes años, sí puedo saber de repente cómo se comporta un virus como el caso del COVID. Sí puedo entender más o menos, aunque no tan específicamente, puedo entender qué es lo que puede ocurrir con la economía. Sí puedo saber qué es lo que puede ocurrir cuando adquiero cierto tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Ahora, hay un ejemplo aquí. Hoy no salió el sol, todo el día estuvo nublado. Eso generalmente es lo que nosotros decimos, cuando en realidad, cuando en un día nublado, ¿verdad? Cuando en realidad el sol siempre está allí. Eso no tiene nada que ver, o no tiene que ver de repente de que esté nublado o no. Aunque parezca una frase un poco muy trivial, ¿sí? Ese pensamiento es un pensamiento que nos permite tener en cuenta de que hay un conocimiento vulgar de por medio, ¿sí? Y no precisamente científico. Con relación a esto, el pensamiento, que no es otra cosa que la imagen visible de las cosas de nuestro entorno o de alguna palabra en particular o de algún concepto en particular y el significado que le podemos asignar, ¿sí? Entonces nuestro nivel de pensamiento puede ser intuitivo, simplemente yo creo que, porque simplemente no lo conozco a profundidad. Mi nivel epistémico respecto a ese concepto en particular no es suficiente como para entenderlo, pero sí la naturaleza humana nos permite justamente establecer una relación más cercana hacia la realidad. Ahora, no siempre se puede dar eso. ¿Por qué? Por algo muy simple. El grado de conocimiento que yo tengo respecto a una situación en particular me va a permitir establecer análisis con otros aspectos que estén relacionados a ese aspecto en particular. A veces nosotros los maestros somos muy técnicos. Pensamos simplemente cuál es el problema y resolvemos el problema y punto. Entonces no hacemos un análisis profundo del por qué, del cuándo, de cómo, bajo qué circunstancias ocurre, ¿sí? Y ese es el aspecto fundamental de una transición intelectual hacia un pensamiento científico. Siempre dar lugar a la duda de lo que estoy observando. No duda por el simple hecho de criticar, por el simple hecho de dudar, sino que Karl Popper habla muy bien sobre esto y habla sobre lo que es el falsacionismo. No porque todo es falsable, sino simplemente por generar una interrogante y siempre preguntarse del por qué. Por algo, de repente, por situaciones muy simples, como por ejemplo, ¿qué son los ceros del polinomio? Esas cuestiones son preguntas que, o de repente ese tipo de situaciones, la tenemos que hacer para elevar el pensamiento a un nivel un poco más superior y a un nivel científico. El enfoque por resolución de problemas hace eso, si es que lo enfocamos como debe ser. El aprendizaje basado en problemas, y ahora sí ya vamos a entrar probablemente
algunos aspectos claves, ¿sí? Es un proceso activo de aprendizaje que funciona a través de la solución de problemas relacionados con la interacción del hombre y su ambiente. Es bastante claro. Es decir, siempre aparecen situaciones problemáticas, pero del entorno. Generalmente tiene que ser de esa manera para que exista de repente una relación con la realidad. La esencia del aprendizaje basado en problemas consiste en identificar, describir, analizar, resolver tales problemas. Fíjense, cada uno de estos infinitivos o estos verbos en infinitivo no son otra cosa que los niveles de la taxonomía de Bloom. Entonces, los niveles de la taxonomía de Bloom nos permiten tener una visión clara, justamente teniendo en cuenta estos infinitivos, del proceso que tengo que hacer, que debería de hacer, no solamente en las operaciones, sino que mentalmente, para poder tener esa capacidad de resolver situaciones. Y aquí, lógicamente, que nos faltan más niveles, como el caso, por ejemplo, de la evaluación y el caso, por ejemplo, de la creación o la creatividad, que es el último nivel. ¿Cuántos de nosotros llegamos a desarrollar estas capacidades en los alumnos? Y probablemente nos quedamos tal vez en describir, tal vez en analizar, pero situaciones comparativas, situaciones, digamos, de creatividad, no la podemos resolver. Por eso justamente había puesto anteriormente el caso de una competencia genérica que dice, plantea y resuelve situaciones problemáticas. Fíjense, plantear. El plantear no es una cosa muy simple y muy fácil. Eso necesita práctica, necesita tener una visión clara de la realidad, necesita comprender la realidad, necesita interpretar las variables que intervienen en cuestiones de la sociedad. Y eso se logra mediante la interacción entre el docente y los estudiantes. Bien. ¿Cuándo surge esto? 1924. Shimizu escribió el libro Enseñar matemática a enseñanza básica utilizando el planteamiento de problemas. En él explica un enfoque de enseñanza innovador, proponiendo que una actividad para aprender matemáticas comienza con el planteamiento que hacen los niños del problema. Fíjense, los niños plantean la situación problemática, ¿sí? Y en esa época, el principio de la enseñanza japonesa era justamente aprender para sí mismos. Aprender a aprender. Es decir, conocerse a sí mismos y conocer la manera en que yo razono. Y finalmente, ¿en qué terminamos con esa definición o con ese concepto, con ese aspecto? Neurociencias. Había sido descrito por los profesores educadores que escribieron la guía de enseñanza para profesores en aquella época. Ahora, ¿cómo surgió esto? Los modelos acerca de la resolución de problemas, esos surgieron al menos de 3 autores que incidieron justamente en determinar el formato de clase. Y ellos fueron, lógicamente, Polya, Dewey y Wallace. Polya es muy conocido, ¿sí? Polya es muy conocido ¿por qué? Porque lo aplicamos en el álgebra. Comenzó en la década del 80 con Tatsuro Miwa y Jerry Becker, a partir de una investigación conjunta entre el sistema de enseñanza de Estados Unidos y Japón. Aunque en Estados Unidos no se utilizaba en matemáticas, sino que más bien se utilizaba en el ámbito de la psicología. Pero en Japón lo pudieron sistematizar en matemáticas y lo hicieron muy bien. El aprendizaje un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Tiene un paradigma constructivista. Eso es algo lógico, ¿sí? De que conocer y, por analogía, aprender implica ante todo una experiencia de construcción interior.
opuesta a una actividad intelectual receptiva y pasiva. Es decir, aquellas actividades que nosotros desarrollamos basado en el conocimiento del docente, lógico que va a llevar a una actividad intelectual receptiva y pasiva y aceptar lo que dice el docente. ¿Sí? Entonces, a veces tendríamos que reflexionar en la manera en que impartimos nuestras clases de resolución de problemas. ¿Sí? Y aquí viene otro elemento que entra en juego hoy en día. Un paradigma o una filosofía que tiene que ver con el conectivismo. Y la importancia de incorporar tecnología dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es ¿por qué? Hoy en día casi todos los niños están conectados y tienen un enfoque diferente, tienen una perspectiva diferente de la manera en que se comunican, tienen un enfoque diferente de cómo entender las cosas, tienen un enfoque diferente de cómo conseguir información, de cómo acceder a la información. Entonces, esta importancia es crucial entender lo que es esta y las consecuencias que trae, lógicamente, el conectivismo. La pregunta es, ¿estamos preparados para enseñar en un modelo conectivista o un sistema, digamos, de saberes que tienen otra característica hoy en día? Pero que de repente puede tener incluso hasta consecuencias peores, si es que no trabajamos como corresponde. La importancia de incorporar tecnología, ¿sí? Lógico, hay una teoría que la sustenta, ¿sí? Los entornos virtuales, la manera de aprender, ¿sí? Y que tiene que ver con justamente ese conectivismo. Que por cierto, si analizamos de repente el acceso a la información o el acceso a Internet, mejor dicho, existe mucha inequidad en nuestra región aún, ¿sí? Al menos en países como Paraguay, ¿sí? Existe mucha desigualdad en ese sentido. Hay regiones en donde no hay un acceso adecuado o suficiente a Internet como para implementar estrategias virtuales o estrategias de repente que tienen que ver con con uso de la tecnología, ¿sí? Más allá de que el uso de la tecnología se tiene que entender como una herramienta y no precisamente solo como uso de tecnología porque está allí, ¿verdad? Y esa competencia tiene que ver con el entorno social y el entorno laboral y lo que hoy día se precisa dentro de las actividades laborales. Porque finalmente, ¿a qué tenemos que apuntar? A lo que la sociedad requiere o a la que la sociedad en realidad necesita. O, en todo caso, lo que tenemos que lograr es que nuestros estudiantes, finalmente, cuando egresen, tengan esa capacidad desarrollada para integrarse al mundo laboral e integrarse al mundo social, ¿sí? Entonces, para ello tiene que tener competencia investigativa, tiene que aprender a aprender y por sobre todas las cosas tiene que ser una persona innovadora, porque va a tener todas las herramientas, va a tener absolutamente todo probablemente cuando va a trabajar en alguna empresa, ¿sí? Pero va a necesitar ser creativo, va a necesitar ser innovador, va a necesitar ser analítico, va a necesitar investigar, porque va a tener toda la información a un clic de distancia, pero tiene que procesarla, pero tiene que identificarla. Entonces, va a tener que tomar algún tipo de decisión que hacer con toda esa información y con todo lo que tiene en su mano. Reitero, a un clic. Entonces, ¿qué es lo que quieren hoy en día las empresas? En algún momento le escuché a una asesora de empresas, no solamente en Paraguay, sino que también en Estados Unidos. Y estaba hablando de la necesidad de las empresas en cuanto a personas creativas, innovadoras y no tanto conocimiento en el sentido, digamos, del uso de la tecnología, o no solamente en el uso de la tecnología,
sino también ser competente en cuanto a esa capacidad investigativa, innovadora, creativa, principalmente. Porque lo que se pretende hoy en día es novedad. Lo que no es novedad, no funciona. Bien. Enseñanza autodidacta, aprender a aprender, la educación autodidacta, conjunto de procesos que realizamos para incorporar nuevos conocimientos, ¿sí? Y aquí, generalmente, uno selecciona la información que necesita y evalúa a sí mismo con el método de ensayo y error. Eso es aprender a aprender. Ahora, sí hay que darle las herramientas para que seleccione la información adecuada, ¿sí? Pero sin embargo, Isaac Asimov, fíjense lo que dice. La educación autodidacta, creo firmemente, el único tipo de educación que existe. Es decir, ese aprendizaje, generalmente, que se da, ¿sí? O la educación que yo recibo, finalmente es autodidacta. Lo que el docente le da a los alumnos es simplemente información. Bien, esta situación en particular, que enseguida la vamos a ver, es una situación que podemos plantearla en GeoGebra. Pero antes de eso, ¿cómo aprender matemática y de las matemáticas? Y ya en el 93, Freudenthal, que a mí me gusta mucho cómo plantea Freudenthal su estrategia, digamos, o mejor dicho, la manera en que ve a las matemáticas. Ya preocupado en aquella época porque era muy mecanicista. Entonces, las cosas están al revés si se parte de enseñar resultados de una actividad más que de enseñar la actividad misma. Es decir, el proceso. Hecho que caracteriza como inversión antididáctica. Es decir, cuando yo enseño multiplicación y no enseño qué significa multiplicación, es un despropósito. Enseñar multiplicación no es algo muy simple y podemos discernir aquí que lo podemos hacer de repente mediante la memorización, ¿sí? O lo podemos hacer mediante la comprensión. Y Masami Soda, que es un profesor japonés, ¿verdad? Que ha trabajado mucho en Chile, él justamente habla de eso. No es suficiente que yo desarrolle un desarrollo o aplique un algoritmo sin que exista una comprensión de lo que ocurre. Y generalmente eso es lo que hacemos, algoritmos. Todo está en base a algoritmos, ¿sí? Generalmente es eso lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no es la cuestión de algoritmos, es cuestión de algoritmización. No es álgebra, sino algebrizar. No es matemática, es matematizar. Entonces, eso nos va a permitir generar algún tipo de estructura mental, lógicamente. Entonces, la capacidad de resolver problemas, ¿qué es lo que nos permite? Pensamiento crítico, reflexivo y pensamiento creativo. Básicamente, estas tres combinaciones, y hay más, ¿verdad? Pero analítico, ¿sí? Pero implican esta serie, digamos, de capacidades, ¿sí? Cuando aplico este enfoque por resolución de problemas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener algunos ejemplos, ¿sí? Se nos está acortando el tiempo, pero aún así, fíjense, por ejemplo, el caso de esta expresión algebraica, que es una función en realidad, no es una expresión, ¿verdad? Pero sí, generalmente nosotros partimos de las ecuaciones y partimos de las expresiones algebraicas, partimos de las ecuaciones y partimos de, al final terminamos en funciones, si es que llevamos, digamos, en forma secuencial esos contenidos, ¿sí? Si bien esto aparentemente es un ejercicio, no precisamente puede trabajarse como ejercicio, puede trabajarse como situación problemática, ¿sí? Entonces aquí hay una serie de aspectos que uno puede solicitar, pero si nosotros llevamos esto a GeoGebra, ¿sí? Si nosotros llevamos esto a GeoGebra y escribí, o mejor dicho, vamos a ver un poco si puedo hacerlo, necesito
Entonces, nosotros podemos utilizar unos deslizadores, ¿sí? Solamente por dar un ejemplo, nada más, ¿sí? Probablemente hay muchos de ustedes que lo manejan. Puedo generar otro deslizador, que es V, y utilizo otro deslizador, que es C. Son 3 deslizadores diferentes que GeoGebra me permite, ¿sí? Y genero la función cuadrática, ¿sí? ¿En base a qué? En base a los deslizadores, es decir, voy a llamarle a X a esto, necesito un cuadrado. Bien, le sumo el término lineal y le sumo el término independiente. Muy bien. Fíjense lo que puede ocurrir para comprender básicamente qué es lo que ocurre con la función, esta función cuadrática cuando van cambiando los coeficientes, ¿sí? Hay un material, hay un artículo científico respecto a esto, o sea, no lo inventé yo, ¿verdad? Pero simplemente me resultó interesante la manera en que uno puede trabajar este tipo de expresiones, ¿sí? Es decir, hacer preguntas a estas situaciones y generar una comprensión un poco más clara respecto a lo que es, o lo que podría ser tal vez el enfoque por resolución de problemas. Reitero, esto parece un ejercicio, pero no lo es, porque me va a permitir de repente hacer análisis, hacerme cuestionamientos y formularme preguntas y volver a formular preguntas después. ¿Qué pasa si el coeficiente cuadrático se va modificando? ¿O qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si el coeficiente cuadrático es 1, V es 0, no aparece el segundo coeficiente, por ejemplo, perdón, el coeficiente lineal no aparece, es 0. ¿Y qué pasa si el coeficiente, perdón, el término independiente allí, el término, es menos 4? ¿Qué podría pasar? A ver, ahí está. Ahí está. Fíjense lo que ocurre. ¿Y con qué lo relacionamos? Lo relacionamos con algo muy simple. Si nosotros nos preguntamos cuáles son los ceros del polinomio, y la pregunta es, ¿qué es un cero del polinomio? Probablemente ustedes lo saben, ¿sí? Pero generalmente cuando eso se pregunta, todavía no tienen la noción de funciones. Entonces no hay otra alternativa que enlazarlo con funciones para poder entender lo que son ceros del polinomio. Entonces GeoGebra lo que nos permite es básicamente tener en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Es decir, si yo genero de repente la intersección entre el eje X, ¿sí?, y la parábola, me dan los valores que son los ceros del polinomio, ¿sí? Entonces, esto que tiene otra relación con otro contenido que se desarrolla antes y que es factoreo. Y tiene relación con un tipo de expresión básico que tiene que ver con diferencia de cuadrados. O de repente, ¿por qué se le llama trinomio cuadrado perfecto a una expresión o una ecuación, una expresión cuadrática, ¿sí?, de esa característica? ¿O qué características tiene una expresión cuando le llamamos trinomio cuadrado perfecto? Bueno, este tipo de preguntas, la tecnología nos permite evaluar y nos permite mostrar con más precisión qué es lo que ocurre, ¿sí?, con el término independiente por allí, ¿sí?, cuando varía, o qué ocurre cuando el término lineal va variando, ¿sí?,
o qué ocurre cuando el coeficiente cuadrático va variando, ¿sí? Cuando tengo ceros del polinomio, cuando no lo tengo, ¿sí? Y fíjense que uno de los errores comunes que se comete cuando nosotros no obtenemos una expresión algebraica, una cuadrática, y decimos no tiene solución. Lo que pasa es que no tiene solución real, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es simplemente que no corta en ningún punto al eje X, ¿sí? Ahora, sí tiene solución. Lo que pasa es que está en el mundo de los complejos. Bien, esto es por un lado. Ahora, situaciones como, me gustaría presentar otras. Todavía tenemos un poquito de tiempo, parece. Si me permite, allí la organización, por lo menos unos 5 minutos, y si me confirman, por favor. Profesor Pablo, tenemos hasta las 10:20, o sea que tiene alrededor de unos 19 minutos todavía. Ah, perfecto, perfecto. Entonces Gracias. hay tiempo. Sí. Bien. Entonces, una de las discusiones que se generan en el enfoque por resolución de problemas es si este tipo de situaciones es un problema o es un ejercicio. O de repente, por allí operaciones básicas, ¿sí? Operaciones básicas, pero mostradas de otra manera, ¿son ejercicios o son situaciones problemáticas? En realidad, cuando implica análisis y reflexión, y no precisamente una aplicación de algoritmos, es una situación problemática. Si el niño no es capaz de, o sea, no es que no es capaz, sino que no tiene todavía noción de operaciones, o mejor dicho, de hacer multiplicación de dos cifras, y yo lo expongo como una situación para que lo resuelva, para él va a ser una situación problemática. No va a ser un ejercicio, porque no tiene noción precisa sobre ese tipo de ejercicios, ¿sí? Ahora, si ya había hecho con anterioridad una situación similar o ya lo tuvo, digamos, resolviendo, entonces es diferente. Ya es un ejercicio, ¿sí? Ejercicio es simplemente repetir lo que yo, en cierto modo, ya lo había hecho con anterioridad de manera similar. Esa es la característica del ejercicio. Entonces, el enfoque, digamos, por repetición, el enfoque de repetición, es decir, la resolución de ejercicios, ¿sí? Tiene justamente esa connotación. No es que esté mal, no están mal, por cierto, porque los ejercicios son muy válidos en el proceso, pero reitero, tiene que haber comprensión inicial. ¿Por qué? Porque los ejercicios es lo que le van a dar habilidad operativa, rápida, precisa, porque no va a necesitar pensar a lo mejor en el algoritmo que necesita, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante. Ahora sí, me gustaría mostrarle lo que es un problemita. Es un problema que incluso está por allí, por las redes, ¿verdad? Pero lo quiero plantear de otra manera nada más, ¿sí? Y con una secuencia didáctica tal vez diferente, con un ejemplo al menos, ¿sí? Y aquí habla, por ejemplo, de precio de 2 camisetas y de 2 latas de refresco. Y dice que es de 440. El precio de una camiseta y 3 latas es de 300. ¿Cuál es el precio de una camiseta y el de una lata de refresco? Probablemente ya saben el método de resolución. Aquí lo que nosotros planteamos es algo muy simple, sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no sé resolver o sea, no sé resolver problemas por sistema de ecuación? Y quiero introducir el concepto de sistemas de ecuaciones. Estamos hablando de un modelo constructivista y la construcción de un concepto, no la aplicación de conceptos y no la aplicación de algoritmos, que de hecho el sistema de ecuaciones tiene varias maneras de resolverlo, ¿no? Ahora sí, tal vez deberíamos de preguntarnos, en realidad, si todos conocemos cuál es la teoría que sustenta, por ejemplo, el método de reducción por filas o el método de reducción. Eso sería importante conocer. ¿Por qué?
Por algo muy simple. Yo puedo aplicar Excel para resolver problemas de ese tipo, ¿sí? O puedo utilizar otro software. Ahora, las tecnologías o las calculadoras, lógicamente, me pueden resolver situaciones muy complejas. Ahora, el tema es la comprensión. Es como tener, a ver, una serie de datos en estadística, o mejor dicho, una serie de datos en Excel, y aplico simplemente la función, digamos, de estadística descriptiva. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una serie de numeritos allí, ¿verdad? La idea no es sacar los números, la idea es comprender qué significan los números. Entonces, el significado que tienen los números es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, fíjense, esta secuencia didáctica, yo suelo mostrarle a mis alumnos esto, pero tal vez está en desarrollo todavía, hay algunas cosas que probablemente, pero esto es abierto, ¿sí? Sin embargo, este problemita nosotros lo podemos plantear, ¿sí? No le hagan mucho caso a las unidades de medida, pero la podemos plantear, ¿sí? De una manera relativamente interesante, me pareció interesante plantearlo de esta manera, ¿sí? Primero, para poder entender lo que son sistemas de ecuaciones, yo tengo que entender lo que es una ecuación. Y generalmente tenemos las ecuaciones con esta característica que aparece aquí. Por allí, discúlpeme si es un poco desprolijo, pero me permito hacer esto, ¿verdad? Porque me parece que finalmente en nuestras actividades diarias solemos hacer esta reflexión, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, lo primero que tenemos que hacer generalmente es que 2x más 4x igual a 12. Esta es una ecuación simple y sencilla que normalmente planteamos. Lo que no nos preguntamos es qué realmente ocurre en el entorno concreto o semiconcreto cuando yo digo 2x más 4x igual a 12. Y aquí es donde hacen un poco de ruido, ¿sí? El concepto de producto. Porque el concepto de producto no es otra cosa que la cantidad de veces que se repite un grupo. Eso es lo que ocurre. Y ese grupo es la unidad. Es decir, entender al grupo como unidad. Y fíjense, 2x, que está como una variable, x representa un grupito. Y ese grupo, evidentemente, van a ser 2. Son grupos de A2. Dicho esto como introducción, probablemente se va a plantear una situación como esta. Si tienen elementos concretos, fantástico. Si tienen elementos semiconcretos, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre concreto y semiconcreto? Simple. Lo concreto es tener las camisetas y tener los refrescos. Lo semiconcreto es asociarle a tapitas, a tapas de gaseosa, qué sé yo, ¿sí? O palitos, ¿sí? O dibujos que lo llevamos al plano pictórico. Uno se pregunta por qué tenemos que hacer eso. En la teoría de Brunner habla muy claramente sobre esto y me permito entrar en el ámbito didáctico porque es mucho más fácil para un estudiante reconocer situaciones de la vida cotidiana, es mucho más fácil reconocer imágenes y reconocer una presentación de este tipo. Y es mucho más fácil para el alumno comprender, no desde la abstracción, que es esto que está aquí abajo, no desde la abstracción, sino desde la comprensión de lo concreto, semiconcreto o pictórico. Entonces es mucho más fácil, si 2 remeras y 2 refrescos de 440, es lógico pensar que él va a decir, ah, no, 1 y 1 me va a costar 220. Eso es lo que va a pensar. Y si 1 y 1 me cuesta 220, reemplazo aquí, ¿sí? Y lo tengo solucionado. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad desde el punto de vista aritmético? Lo que estoy haciendo en realidad es algebrizar un poquitito, ¿verdad? Y si yo lo sistematizo, en términos de variables, ya es álgebra.
Básicamente es esto lo que, en cierto modo, va ocurriendo en un proceso de transformación mental desde lo concreto, desde la aritmética tal vez, ¿sí? Hacia lo que es el mundo algebraico, ¿sí? Bueno, y luego todo el mundo ya sabe cómo se resuelve esto, pero los alumnos no. Cuando nosotros inducimos una forma de comprensión y una forma de entender una situación, lo que estamos haciendo es simplemente mecanizando el pensamiento. Y el pensamiento no es mecánico. ¿Por qué no dar lugar a lo que por naturaleza nos corresponde y que es la razón? El razonamiento, diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo fundamental, ¿sí? Es algo fundamental en el enfoque por resolución de problemas, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta también. En el enfoque por resolución de problemas, no siempre es conveniente, ¿sí? O mejor dicho, no se le da la respuesta. Si hay una pregunta del estudiante, siempre es con una contrapregunta. Se le vuelve a preguntar, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si lo resolvemos por Excel? Y bueno, es relativamente fácil porque simplemente en cada casilla lo voy a poner en términos, digamos, de matriz, ¿sí? El caso de los coeficientes, si esto es X y esto es Y, a ver, voy a tratar de que, no sé si se nota o no, alguien me puede confirmar, por favor, si se ve o no, Sí, o lo voy a estamos hacer un viendo. poquito más grande. Sí se ve bien. Bien, probablemente lo hacen ustedes, pero usar la tecnología como Excel, que es bien accesible, ¿sí? Probablemente lo hacen, pero a lo que quiero llegar es después a otra cosa, ¿verdad? Entonces, 1, 3, ¿lo ven? Entonces, estos son los coeficientes, ¿sí? Que los ponemos en una forma de matriz. Y creo que esto valía 440 y esto valía 300, si mal no recuerdo, sí. 440 y 300. Muy bien. Es decir, esta es la solución. Esta es una pequeña matriz. Lo que Excel va a hacer es la resolución de sistemas de ecuaciones por Excel. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que va a aplicar es simplemente una propiedad que tiene que ver con matrices, ¿sí? Es decir, si yo tengo una matriz, hallo la inversa de la matriz y si esa inversa la multiplico por el resultado, él me tiene que dar el valor de los coeficientes. Perdón, el valor de las variables. Eso me va a dar, ¿sí? Es decir, finalmente, es tratar de encontrar la inversa de la matriz, ¿sí? Y la inversa de la matriz por el método, digamos, manual, es justamente la reducción por filas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la hallo? Es muy fácil porque trato de escribir matriz inversa, ¿verdad? Y me va a aparecer M inversa. Reitero, esto probablemente ya lo manejan, ¿verdad? Pero selecciono la matriz, ¿sí? Y evidentemente me va a dar un valor determinado allí, ¿verdad? Que es el primer valor inverso de esta matriz que corresponde a esta primera fila y primera columna, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, bueno, seleccionar 4 casillas que corresponde a al mismo tamaño de la matriz, F2, ¿sí? Y Control Shift Enter, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que estar como una matriz. Y yo ya tengo aquí lo que es mi matriz inversa. Esta es una matriz inversa, ¿sí? Luego, la solución podría estar aquí. Vamos a ponerla aquí en estas 2 casillitas debajo. Aquí van a estar las soluciones, ¿verdad? ¿Cómo obtengo la solución? Por una matriz multiplicación. Y esa matriz multiplicación tiene que ser justamente, voy a abrir el argumento, la matriz 1 que va a ser la matriz inversa, ¿sí? Por el vector solución.
¿sí? Y ahí voy a tener, lógicamente, mi primera solución. Selecciono las dos casillas donde va a ir la solución, F2, Control Shift Enter, y tengo la solución. Muy bien. Esto es lo que nos da las herramientas tecnológicas para resolver situaciones problemáticas. Pero una vez que yo tenga, lógicamente, estructurado el problema en términos matemáticos, en el modelo matemático, ¿sí? Aquí nosotros deberíamos de dar tal vez otro taller como para poder entender lo que significa esto, ¿verdad? Y probablemente más de uno conoce cómo resolver este tipo de situaciones. Lo que aquí desnuda es que si yo no conozco qué es lo que significa una matriz inversa y cuál es su ventaja respecto a los demás procedimientos de resolución de sistemas de ecuaciones, evidentemente voy a estar en problemas. ¿Por qué? Porque este método de resolución por matriz inversa, primero me asegura de que existe solución, no importa el número de variables que tenga. Y segundo, él tiene una seguridad de resolver cualquier número o mejor dicho, cualquier problema que tenga, no importa el número de variables que tenga, no importa. Él siempre va a poder resolver, toda vez de que encuentre la matriz inversa o que ésta exista. Si existe es porque hay solución única. Caso contrario, está un poco complicado. Bien. Y tenemos otra situación muy particular que también, por lo general, esto se da en los textos, a veces aparece, y aparece generalmente en los textos de máximo y mínimo cuando uno quiere aplicar derivada, ¿sí? Entonces, lo primero que generalmente uno hace es tratar de hallar digamos, una relación entre lo que es el perímetro y el área, y ahí ya soluciono al menos la ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Al menos la ecuación ya voy a tener, o al menos esta función ya voy a tener, ¿sí? Ahora, no siempre es necesario aplicar derivada. ¿Qué pasa si yo lo aplico esta expresión en otros términos, ¿sí? O trato de aplicar, digamos, otra estrategia como el caso de GeoGebra, ¿verdad? A ver un poco. Bien. Voy a generar uno nuevo. No voy a guardar esto. Voy a tratar un poco de escribir esto. Mi ecuación. Le vamos a llamar y, no es problema. A ver un ratito. Era 150. ¿Alguien lo resolvió por parábola? ¿Puedo preguntar eso? Por allí a lo mejor hay alguien. Si alguien responde en el chat, yo no puedo ver el chat aquí, pero si alguien responde con un sí o con un no. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez hay alguien que lo resolvió a lo mejor por parábola. Bien. Y aquí creo que hay que modificar los ejes, a ver un poco. Vamos a probar con 1.50. Sí, creo que está por ahí. Está un poco grande nuestra figura, pero no importa. Muy bien. Lo único que hice fue graficar. Muy bien, ahí está nuestra gráfica. Y aquí GeoGebra es muy fácil de determinar de repente los extremos de esta función. Y me va a dar el punto A. Para resolver esa situación problemática, fíjense que es muy fácil. Genero la curva. Yo sé que el vértice en su punto máximo es el valor máximo. Lo que tiene que entender es lo que representa la curva. Y lo que representa la curva es el área para diferentes valores, lógicamente, para diferentes valores de
de X en este caso, que es uno de los lados que nosotros queríamos resolver, ¿sí? Cuando no quería intersección, yo lo que quería era... Profesor Pablo. Sí, por favor. Ya es tiempo. Muy bien. Y ahí tenemos los valores que hacen máximo el área, ¿verdad? Pero lo que sí tiene que ocurrir es que aprendan y que entiendan y que comprendan qué es lo que representa la curva, que no es una simple parábola. Esa parábola tiene un significado y ese significado es área. Muy bien. Gracias, doctor Pablo, por excelente taller. Hay muchas felicitaciones de parte de los participantes elogiando su taller. Muchas gracias. Hay algunas preguntas. ¿Cómo define usted una competencia? Bien. Por definición, lógico, es conjunto de habilidades, destrezas, que es capaz de realizar, hacer, definir, criticar, componer. Un estudiante, si es capaz de hacer, no solamente saber, él tiene que poder saber, tiene que poder hacer y tiene que poder comunicar. Principalmente, eso es algo fundamental. Si él es capaz de fundamentar, ¿sí? Y es capaz de explicar, y es capaz de comunicar de manera lógica, coherente, precisa, lo que ha aprendido, probablemente tiene desarrollada la competencia en ese aspecto o en ese contenido. A veces nos centramos mucho en los saberes, es decir, lo que sabe y desde el punto de vista cognitivo, tal vez no operativo o tal vez no aplicativo, ¿sí? Entonces, pero es muy difícil de evaluar todos esos aspectos, que consten, es muy difícil. El sistema evaluativo tiene que comprender una serie de ítems, una serie de componentes, una serie de estrategias que permitan justamente tener en cuenta de que son desarrolladas esas competencias. Pero el saber ser, o mejor dicho, el saber hacer es algo fundamental. El caso de geometría. Es un despropósito hacer geometría sin la construcción. La construcción le va a permitir tener una visión totalmente distinta de lo que es la geometría. Va a tener una visión, pero totalmente desde otra perspectiva. Y no precisamente como, por ejemplo, hallar el área de un cuadrilátero y que es meramente operativo y que tiene que ver solamente con la aplicación de algoritmos a veces, ¿sí? Entonces, él tiene que poder hacer esa diferenciación, ¿verdad? Entonces, no sé si está contestada la pregunta, tal vez embarré Claro un que poco sí. más, ¿verdad? Pero Muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿El paradigma conectivista termina siendo una extensión del paradigma constructivista? El conectivismo en realidad tiene El que ver paradigma conectivista termina siendo una conexión del paradigma constructivista. En realidad debería de ser, en teoría, el conectivismo es una nueva corriente que se presenta hoy con nuestras generaciones que están muy ligadas a la conectividad Internet, la comunicación por Internet, la utilización de recursos tecnológicos, y es todo virtual. Y allí sí hay un problema. Lo virtual no es real. Entonces, sí debería de conectarse, sí debería de estar complementado con el constructivismo, pero ese constructivismo, si bien yo puedo construir mi aprendizaje a través justamente de las herramientas que me brinda Internet y el conectivismo, la cuestión está en la manera en que yo aprendo y lo que aprendo, y si de repente es realmente cierto
o realmente significativo lo que aprende. El aprender a aprender es algo fundamental y debería de estar, sí, debería de estar complementado. Eso es así. Ahora, hay según mi experiencia, estoy viendo demasiada, un hueco, ¿sí? Y me parece que ese hueco se acrecienta a medida que se utilizan herramientas como el caso, por ejemplo, de los software estadísticos o algunos software para resolver de repente situaciones. Y no existe una comprensión del significado real y en el momento de la construcción hay problemas. A ver, un ejemplo claro, ¿verdad? Un arquitecto que viene a construir en mi casa, ¿verdad? Resulta que con toda la tecnología de hoy en día, con todas las herramientas que hay, y resulta que lo mismo, una parte de mi casa está desencuadrada, ¿verdad? O sea, no tiene un encuadre correcto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con todas las herramientas no es suficiente. La práctica es fundamental, la experiencia es fundamental para tener un pensamiento científico y aplicable a la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Solo voy a hacer una pregunta que alguien formuló por ahí, pero sabemos que de repente usted no va a poder contestarla ahorita por cuestiones de tiempo. ¿Qué adaptaciones se le haría al currículum de Honduras en matemáticas, sobre todo de séptimo a 12º grado? O así en un minuto, No, doctor, en su experiencia, ¿qué debería es de llevar el currículum en los yo últimos creo que va grados? muy de la mano con lo que en Paraguay tenemos hoy en día. ¿Yo qué haría? Incursionaría en análisis filosófico y de lo que pretende el currículum desde el punto de vista filosófico. ¿Bajo qué paradigma filosófico, bajo qué filosofía se centra el modelo educativo? Yo sé que es un modelo basado en un sistema japonés. Incluso uno de los autores allí de los programas fue mi profesor, ¿verdad? Norihiro Nishikata. Entonces, el sistema japonés tiene toda una teoría detrás y está basado en el modelo prusiano. Yo creo que hay que entender esa filosofía para tener buenos resultados. Es decir, cambiar nuestra perspectiva de revisión curricular cuando estamos en aula. Es decir, cuando nosotros miramos el currículum, tenemos que entender lo que realmente pide. Cuando miramos un contenido, tenemos que entender qué es lo que pretende con lo que está diciendo allí, ¿verdad? Cuando me dice resolver problemas aplicando algoritmos, que lo haga de esa manera. Pero cuando me dice resolver problemas, no tenga que aplicar algoritmos estructurados y que tenga una forma, digamos, de apertura mental y que le permita establecer varias maneras de resolución y encarar ejercicios o problemas o situaciones de final abierto. Que exista diversidad y que se respete la diversidad de pensamiento porque eso es así. No hay duda. Y entender de que el currículum es en espiral. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias al doctor Pablo Pierjesny Robate por este magnífico taller. Quiero comentarle que han asistido más de 170 personas de los 18 departamentos de aquí de Honduras. Mandan saludos de todas las regiones. Asimismo, mandan saludos, por ejemplo, de Guatemala, Mónica Galicia, de Paraguay, Luz Belén, Encarnación y José Daniel Ibarra, y de Michoacán, México, Jorge Rivera. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco, como organizador del Congreso, muchas gracias al doctor Pablo Pierjesny por compartir su experiencia y conocimiento en este importante evento desarrollado en Honduras. Se le va a hacer llegar el diploma. Agradecemos todas sus aportaciones. Quiero invitar a los participantes a seguir en las siguientes actividades. Tenemos las conferencias Intentando entender a Pitágoras, las actividades de 3 actos para una educación relevante y nociones trigonométricas de la robótica. Doctor, infinitas gracias y de parte de todos le damos realmente un fuerte aplauso, nuestro cariño de siempre. A todos los participantes, feliz día.
Muchas gracias, muy amable. Yo agradezco mucho la participación y creo que tenemos pensamientos comunes en este sentido. Hay mucho por mejorar, pero también hay muchas cosas que hacemos bien, sin duda, ¿verdad? Eso es categórico. El docente de alma es alguien que nunca está en su intención hacer mal las cosas. Tal vez el sistema no nos permite o tal vez nuestra formación inicial no nos permite, ¿verdad? Pero eso no es un tema que podemos echar la culpa al docente, ¿verdad? Pero sí invita a la reflexión y tener una Muchísimas sociedad más gracias. justa. Sí, muchas gracias a usted. Gracias a Infinitas. todos. Feliz día. Igual.